Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy te mostraré cómo insertar un PLC en un armario. Para este video vamos a insertar dos PLC. Uno que ya se encuentre en nuestro circuito eléctrico y el otro será un equipo libre sin relación con el circuito. Primero insertaremos un PLC existente y que fue el que dibujamos en el video anterior o que insertamos en nuestro plano de esquema en el video anterior. Así que vamos a la pestaña de armarios y dentro de la función del menú de iconos abrimos la lista del menú de iconos para seleccionar la lista de esquemas, pues se trata de un componente que tenemos en el circuito eléctrico. En la ventana que aparece vamos a dejar todo por defecto y aceptamos. Ahora debemos seleccionar el dibujo o plano donde se encuentra el componente que deseamos insertar. Seleccionamos el plano de esquemas. Luego hacemos clic en procesar y aceptamos. En la lista de esquemas ahora aparece disponible el PLC, así que lo seleccionamos y el botón de insertar se activará. Hacemos clic en ese botón que recién se acaba de activar y el bloque o dibujo de este componente se pegará en el puntero de nuestro ratón. Para ubicarlo necesitamos hacer dos clics. El primero es para ubicar la esquina de ubicación del bloque y el segundo es para buscar la orientación. Lo vamos a ubicar en el espacio derecho del panel, así que hacemos clic ahí. El segundo será para orientarlo, así que nos movemos hacia la derecha para que el bloque se dibuje de forma vertical. Hacemos clic y la ventana de edición para insertar características de este componente aparece. Como puede ver en las descripciones aparecen los códigos de instalación del PLC. Aceptamos y ya tenemos el nuevo equipo insertado. El programa nos regresa a la ventana para seguir insertando componentes. Pero como ya tenemos todos los componentes insertados, cerramos esta ventana. Ahora vamos a insertar otro PLC. La diferencia es que este no se encuentra en el circuito. Esta operación ocurre en algunos casos. El diseño de un armario tiene como objetivo conocer de forma previa cómo quedarán distribuidos los componentes y evaluar el tamaño del armario para su posterior fabricación. El armario o caja utilizada para este diseño, por ejemplo, es un componente de la marca Rital, si lo recuerda, con medidas que seleccionamos para ubicar pocos componentes. Si luego de hacer el diseño, como en este caso, se requiere un armario más grande, hay que eliminar este y seleccionar otro. Pero hay armarios que se construyen con ciertas medidas. Los fabricantes como Schneider, Legrand, ABB y otros tienen normalizado o estandarizado el tamaño de sus tableros. La fabricación de sus dispositivos o componentes han evolucionado para facilitar el montaje y construcción de armarios de forma sencilla. Si queremos insertar un componente que no está en un circuito, debemos hacer clic directamente en el menú de iconos de la pestaña del armario. Así que vamos a este menú de iconos y hacemos clic directamente en él. Aparece una ventana semejante a la que se tiene para insertar esquemas, un poco más pequeña o con menos grupos. Seleccionamos el grupo de PLC y nos aparece una ventana para seleccionar un componente desde dos fuentes. La de la izquierda es para seleccionar un catálogo de un fabricante e insertarlo. Y la segunda es para dibujar o asignar un dibujo a un PLC que no existe en los catálogos o a un componente que no existe en los catálogos y que necesite insertar al tablero. Se puede tratar de un componente nuevo o que no tenemos aún en nuestra base de datos. Así que seleccionamos un componente desde un catálogo. Activamos la función para buscar en un catálogo. Aparece la lista de PLC y por defecto las de la marca AB. Vamos a seleccionar el primero y luego aceptamos. En la ventana de selección de componentes hacemos clic en aceptar y aparece el bloque de este PLC. Nuevamente hay que hacer dos clics para dibujarlo en el armario.
Hacemos el primero ubicando la esquina de posición, en este caso lo vamos a ubicar al lado izquierdo, y el segundo clic buscando la orientación. Lo vamos a posicionar en forma vertical. Al terminar esto nos aparece la ventana de edición y como pueden ver el programa ha nombrado a este nuevo PLC como PLC2. Podemos buscar este PLC en la web. Para ello vamos a copiar el código del catálogo que se encuentra en esta ventana. Y ahora vamos a cerrar esta ventana aceptando los cambios. Luego vamos a abrir nuestro navegador y vamos a pegar este código en el buscador. Hacemos clic y aparecen varias ventanas. Vamos a abrir esta página, la primera que esté en nuestro idioma o en inglés. En nuestro idioma si lo hubiera, mayormente están en inglés. Y podemos ver una fotografía de cómo es este PLC. Podrá ver ahí su cara frontal, que es la que también se muestra en nuestro dibujo de AutoCAD. Esta es una ventaja del programa. Este rostro de este equipo ya se encuentra como bloque dentro de la base de datos del programa. Por lo tanto, si tenemos la necesidad de desarrollar el diseño de un tablero sin tener que dibujar el circuito, para conocer la distribución de los componentes y determinar el tamaño del armario para su posterior fabricación, eso es posible. AutoCAD Electrical nos permite ingresar los componentes sin haber desarrollado un circuito eléctrico previo. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si consideras que puede ser de utilidad para tus amigos o familiares, compártelo. Te lo van a agradecer, al igual que yo. Si lo crees necesario, déjame un comentario. Y si todo lo que puedas aprender de este canal lo valoras, suscríbete y seguiré compartiendo más conocimientos contigo. Hasta el próximo video.